Este vídeo es justo el vídeo que yo necesité que me hiciesen hace 3 años cuando empecé a subir contenido en redes sociales. Creo que actualmente se lleva mucho el término de marca personal. ¿Qué es una marca personal? Se atribuye marca personal a marketing. Realmente para mí, ¿qué es una marca personal? Y ¿qué es para mí una marca personal a día de hoy? Y cómo se lo podría explicar a la vez de hace 3 años. Para mí la marca personal es lo que me construye en mi camino de autodescubrimiento o de crecimiento personal. Un camino de autodescubrimiento en el cual voy a tener que, valga la redundancia, recordarme quién soy, recordar qué cosas me gustaban y que olvidé en algún momento, ver qué cosas me gustan, innovar, aprender, renovarme constantemente, ¿no? Que ese es al final el camino para mí. ¿Y por qué hablo de la marca personal y de autodescubrimiento en este vídeo? Porque sin autodescubrimiento no hay marca personal y sin marca personal no hay autodescubrimiento, para mí. Porque la marca personal lo que hace es expandirte para que puedas desarrollar habilidades, ojo, muy importante, y para, como te digo, redescubrirte y descubrir cosas de ti que no sabías. Y obviamente quitar capas de ti, que de eso consiste el autodescubrimiento, quitar capas de ti, cosas que no te pertenecen, porque vas descubriendo que sí, ¿no? Gracias a lo que no. Que no para descubrir lo que sí. Y mira lo que te digo, la marca personal para mí es la respuesta a esa incomprensión que has tenido siempre. Puede ser que hayas sido una persona que sentías que no encajaba o que se sentía un poquito más rara con respecto a su entorno, ¿no? Que no pensaba igual que su entorno, por ejemplo. Pues si has sido ese tipo de persona, las redes sociales van a enmarcar muchísimo tu tipo de personalidad, cómo tú eres o cómo vienes a ser en este mundo. Porque da mucha cabida y da salida a lo que tú puedes llegar a ser. Porque en este mundo nos limitan muchísimo a que podamos llegar a ser nuestro máximo potencial, a que podamos llegar a cumplir cosas que supuestamente no podemos cumplir, no nos dejamos soñar a nosotros mismos. Y la marca personal expande tu ideología, tu criterio propio, te hace crear otro criterio propio diferente, por ejemplo, o desarrollar ese que ya tenías si es que lo quieres preservar. Te hace conectar con personas, que esto es lo más importante. Si vienes de ser una persona que no encaja, que ha tenido pocos amigos, que se ha tenido que separar de su familia, que cualquier tipo de cosa, situación que es similar la una entre la otra, entre todos nosotros, porque al final todos somos iguales, pero son parecidas, ¿no? Son historias muy parecidas y similares en sí, que te hace conectar con pensamientos muy parecidos con otras personas, porque normalmente es más complicado conectar con personas que piensan igual que nosotros cuando tenemos un pensamiento un poquito más diferente o que se va de lo normal o como quieras verlo, encontrar esas personas en redes sociales, porque lo que tú puedes abarcar, el tipo de pensamiento, las mentes que tú puedes abarcar en un vídeo, atrayendo a esas personas gracias a un vídeo, es increíble, la magnitud es increíble, no hay limitantes. Y al final los limitantes somos nosotros, ¿no? Las propias personas, las personas que se limitan siempre, que se están limitando, somos nosotros mismos. Porque incluso la energía que tú desprendas en ese mismo momento que estés empezando a crear contenido en redes sociales, que lleves un trayecto ya subiendo contenido y no te sientas bien, es lo que se va a desprender justo en tu cuenta, en tu canal y en todos sitios. Al igual que como estamos nosotros por dentro, se va a transmitir fuera, lo van a notar los demás en el exterior, en el entorno, en las situaciones, en las circunstancias, nuestras cuentas de redes sociales también lo notarán. Y yo es que noté esto porque en este vídeo te quiero hablar de la importancia de que nos martirizamos nosotros con encasillarnos en algo que podríamos llegar a ser. Porque juntamos que tenemos una idea preestablecida de lo que creemos ser, para eso exponerlo en redes sociales, pero luego empezamos a hablar de eso en redes sociales y nos damos cuenta de que quizá eso no nos gustaba mucho. Vamos a pasar a otro tema diferente. Vamos descubriendo otras cosas de nosotros, nos seguimos conociendo y nos damos cuenta de que eso tampoco nos gusta tanto. Venga, vamos a mezclar otro tema o vamos a hablar de otro tema totalmente diferente. Esto crea una controversia muy grande en nuestra cabeza, en nosotros, porque creemos que tenemos que definirnos con algo, tenemos que ser perfectos, muy críticos con nosotros mismos, muy duros. Y yo llegué al punto, por ejemplo, de tener una cuenta de Instagram
con la que llevaba desde 2016-2017 y sentir una energía que me estancaba, sentir que no estaba creando el contenido que me gustaría crear cuando realmente es lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba creando un contenido que me gustaba, pero sentía que algo no iba bien y la que realmente no estaba bien en ese momento era yo. Me tuve que quitar esa cuenta y empezar de cero totalmente. Porque hay veces que también es necesario eso. Y ya no es algo tan superficial como me borro una cuenta de Instagram, sino que eso también repercute en ti, porque estás borrando partes de ti, estás borrando esa parte de ti que era en 2016, 2017, hace unos años atrás, porque ya no te identificas con esa parte de ti. Y a nivel inconsciente, eso nuestro ego lo nota. Nuestra falsa personalidad, nuestro falso personaje, con el personaje que nos montamos, lo nota y tiene que pasar esa etapa de duelo, porque el crecimiento personal es dejar atrás partes de nosotros constantemente. Y se siente tan duro porque, claro, crees no estás haciendo las cosas bien, crees no estás en el camino correcto, pero te diré que en el momento en el que empiezas a crear contenido en redes sociales estarás por el camino correcto si llegas. Sí, porque si ese camino ha llegado a ti es porque no es casualidad. Y en segundo lugar es porque si ya te has atrevido a compartir o te quieres atrever a compartir es porque sabes que tienes una forma de pensar o un tipo de pensamiento que merece la pena ser compartido, que no es cualquier tontería, que no es algo que deba pasar desapercibido. En el caso de lo que te contaba de esta cuenta de Instagram, yo estaba exponiendo una parte de mí, una herida, que al final nuestra herida es nuestro propósito, pero nos da tanto miedo en el momento que exponemos esa parte de nosotros que hay algo dentro de nosotros que nos hace dudar, ¿no? Y puede ser esta parte que nos diga que ya es hora de dejar esa parte atrás, ¿no? Pero puede ser también el mismo miedo de seguir exponiendo mucho más de esa parte de nosotros que en algún momento fue, a la que hirieron, que lo pasó muy mal, para que no se vuelva a repetir la misma historia, ¿no? Y es que recordar momentos, recordar eso que tú pasaste, tu historia en redes sociales, porque lo más importante es compartir tu historia en redes sociales, quién fuiste, quién eres, qué valores prevalecen en ti, qué resistencia tienes, qué valores, qué te ha hecho crecer realmente. Yo empecé así totalmente, empecé del tirón, exponiendo mi historia, llorando si tenía que llorar, contando cualquier tipo de cosa que no había contado nunca a nadie, y así es como lo hice. Pero en ese momento sentí que me sentía una víctima, caí en el victimismo de volver a recordar esos momentos. Por eso no me sentía yo al 100% como estaba siendo actualmente. Y tampoco, pero una parte positiva de, como digo, la importancia de compartir nuestra historia en redes sociales, de dónde venimos, cómo pienso, por qué me siento incomprendido o incomprendida, es que sanas heridas, estás sanando. Si no te identificas al 100% con esa historia que tú te estás creyendo en este mismo momento, porque da igual que haya pasado hace 10 años, pero si tú te vuelves a repetir lo que pasaste en algún momento, lo estarás viviendo actualmente, porque la mente no distingue si eso fue ya, si está volviendo a pasar, nos volvemos a proteger con ese escudo, con esa coraza. Pero quédate con que en redes sociales vas a sanar partes de ti. Como te digo, te desprendes de partes de ti, pero antes has tenido que derrocar esas antiguas partes de ti para poder desprenderte de ellas, porque no es fácil desligarte, no es fácil despegar algo de ti que ha conformado parte de tu ser durante tantísimos años, incluso desde casi que naciste. Por eso es tan importante para mí, porque aunque creas que te estás equivocando y no lo estás haciendo bien, pases por miedo, vergüenza, victimismo, cualquier tipo de sensación negativa o emoción negativa, sabrás que lo estás haciendo bien porque sabes que ese es justo el camino es incómodo, el camino es de incertidumbre, el camino es de miedo, y de duda también, pero es necesario. Y es necesario que sanes tu herida y mejor que haciéndolo en redes sociales, para mí no hay otra mejor opción, porque te estás abriendo a los demás, estás viendo que ya no hay nada que te pueda hacer daño, que te puedes abrir a comentarios negativos, a personas que vayan a hacerte daño, pero que a ti no te va a hacer el daño que te podría hacer porque ya lo has superado, porque lo estás superando en ese momento. Y eso es lo mejor que te puede pasar, exponerte a personas y no solo a ti. Y parece que esto no tiene nada que ver con el camino del autodescubrimiento, hablar de marca personal o de marketing, de qué exactamente, ¿no? Y sí que tiene que ver, porque es el camino a elegir y es el mejor camino para poder conocerte a ti mismo de la mejor manera. Después de estos 3 años desde que comencé no lo tengo todo resuelto y sigo en ese camino, pero llevo ya un bagaje de tiempo que me hace
poder saber muchísimas cosas sobre este mundo. Después de haber grabado a ciertos negocios, después de haber visto cómo ciertas personas se comunicaban y yo haber grabado vídeos a muchas personas, me di cuenta de que al final es tan importante la comunicación como el exponer a nosotros mismos, exponer nuestra persona, para que seamos nosotros los elegidos por encima de cualquier otra persona por el simple hecho de ser nosotros mismos. Y como es que yo pienso, me hubiese encantado que me hubiesen dicho esto cuando empecé en algún momento, porque tomamos de referencia a personas que ya lo están haciendo y es lo mejor que podemos hacer, pero cuando no hay una explicación sobre el por qué tú has llegado a hablar sobre esto, por qué esta persona habla sobre este tema, vamos a intentar copiarnos de absolutamente todo el mundo, porque no vemos una salida a poder abrirnos a los demás, a poder pensar que lo estamos haciendo bien por el simple hecho de ya compartir nuestra historia. Que no tengo que hablar como nadie, sino hablar como yo misma, como yo hablo, aprender a hablar como yo misma, porque en el camino de la marca personal, como te he dicho al principio, desarrollamos todo tipo de habilidades que algunas van dentro de nosotros y que van siendo desarrolladas, y hay otras que en ningún momento estaban dentro de nosotros, pero que se empiezan a potenciar de alguna manera. Esas que ya venían dentro de nosotros, esas cualidades más potenciadoras, como digo, valga la redundancia, se potencian aún más y pueden llegar a ser nuestra pasión, el propósito que se llama, y todo eso que nos hace disfrutar, ¿no? De qué manera yo puedo encarrilar todas estas habilidades. Y es muy importante vernos sobre todo en diferentes escenarios, porque como nunca has podido experimentar algo similar a lo que te pueda venir acontecido a empezar a crear contenido en redes sociales, verte en diferentes escenarios te va a hacer poder salirte de una perspectiva de tercera persona, no estar en primera persona para criticarte constantemente y pensar que no eres capaz de hacer algo, sino ver más allá de eso y saber que puedes empezar a hacer cosas diferentes, ver que eres capaz de hacer cosas que creías que ni siquiera se te habían pasado por la cabeza que existían siquiera. Yo no puedo decirte de qué hablar, de qué tema tratar, qué nicho, como se dice, pero porque eso simplemente tienes que saberlo tú. Por eso es tan inspirador que yo ahora mismo esté diciendo esto, porque no doy cabida a que alguien se limite, a que restrinja su tipo de pensamiento, sino que simplemente sabe que con empezar ya es suficiente, porque está en el camino, que también se puede permitir estancarse dentro del propio camino, que te puedes permitir tener dudas e inseguridad. Si estás pensando en empezar a crear vídeos en redes sociales y no te atreves, puedes escribirme por aquí abajo el por qué no lo estás haciendo todavía a día de hoy, qué es lo que te limita, en qué estás pensando, si has pensado realmente empezar a hablar de algo que te haya pasado, de algo que has pasado tú en tu vida, de algo que te guste, de algo que se te dé bien.